César Villanueva Arévalo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Gracias. Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018 y esas eran las imágenes del momento en que César Villanueva se convirtió en el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Una información que ya manejábamos el día de hoy, más bien se confirmó la lista de nombres que se barajaron durante los últimos días para ocupar las distintas carteras. Hay varios nombres y hay varios análisis que hacer y para eso vamos de inmediato con un panel que hemos invitado esta noche. Está con nosotros Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, y Alonso Segura, ex ministro de Economía. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas noches, Mávila. Buenas noches. ¿Es satisfactorio a una primera lectura el gabinete que ha formado el presidente Vizcarra? Es decir, ¿es alentador tener a César Villanueva en el premierato y los nombres que hemos escuchado el día de hoy? Pienso lo siguiente. Estamos saliendo de una situación política y constitucional triste y traumática. Y por lo tanto debemos hacer los esfuerzos para apoyar la viabilidad del país. No es factible aplicar un programa de gobierno en 20 meses con tantos ministros, con estos cambios de consejos de ministros. Lamentablemente esta es la historia acontecida en el país cuando los presidentes no han tenido mayoría parlamentaria propia. Pero en el caso del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la situación es mucho más grave porque esto ha implicado su renuncia. Entonces, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el presidente Vizcarra saque adelante el país. Y ojalá acabe este obstruccionismo parlamentario que nos ha colocado en esta crítica situación. Dicho esto, también hay que estar vigilantes, porque sin duda el gabinete no llena las expectativas. A mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención la designación del ministro de Justicia. Claro. El presidente Vizcarra ante el Congreso, es decir, ante el país, se comprometió a una lucha firme contra la corrupción. Ojo, que estamos saliendo de una crisis política precisamente originada por un escándalo de corrupción mayúsculo que involucra a varios gobiernos. Pero entonces, ¿el nombramiento de Moisés Seresi iría en contra de ese objetivo de lucha frontal? La pregunta es, ¿el congresista Seresi y ahora ministro de Justicia tiene el perfil para acometer esta difícil tarea que hay que llevar por delante? Desde su olfato político, ¿hay aquí una manera de congraciarse con el partido de gobierno? Recordemos que Seresi fue uno de los primeros en pedir desde la bancada oficialista la renuncia del presidente Kuczynski, es decir, en política no hay casualidades. Y pedía además el indulto al exdictador. Ojo, eso no hay que olvidarlo. ¿Qué hará Seresi cuando, en la eventualidad, naturalmente, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopte una resolución contraria? No lo sé. Pero en todo caso, este es un asunto que sí llama profundamente la atención, porque la crisis política se ve agravada, repito, por el escándalo de la corrupción originado por Odebrecht. La pregunta ahora para el exministro Segura. Usted fue un poco pesimista antes, cuando en medio de la crisis se evaluaban las distintas salidas a esta. Y dijo que cualquiera de los escenarios podía ser, no del todo satisfactorio para el desarrollo económico del país, para salir del estancamiento. ¿Este es un buen escenario a partir de, por ejemplo, la impresión que causó cuando Vizcarra asume y cuando el dólar baja o cuando la bolsa sube y la gente empieza a estallar de júbilo y dice, ¿se acabaron los problemas económicos del país? En realidad, Mávila, no se acabaron, ¿no? Efectivamente, tras la salida o la renuncia del presidente Kuczynski, la caída de ese gobierno,
Como se dice, los mercados ni pestañaron. Creo que ya estaba bastante desgastado ese gobierno y se descontaba que iba a haber una situación de esta naturaleza. Pero eso no significa de ninguna manera que los problemas del Perú se han resuelto, los problemas económicos del Perú. Pedro ya se ha referido a, digamos, a ciertos temas más políticos o de composición del gabinete. Yo creo que al final todos podemos también tener opiniones, gustarnos más, gustarnos menos, el gabinete en su conjunto, algunos miembros más que otros. Finalmente hay que estar vigilantes y ya fueron nombrados. Yo creo que ahora pasamos a otra etapa. Y la otra etapa es cuál va a ser el plan de gobierno. Y en lo que se refiere más a mi campo de opinión, la situación económica amerita acciones urgentes, no solo de índole económica, sino de índole más político, que es cuál va a ser la actitud del gobierno frente al Congreso y a una serie de iniciativas de naturaleza económica. Desde el Parlamento. Desde el Parlamento, y me parece que tienen que trazar la raya desde el saque, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son estas? ¿Podríamos ser específicos? Mira, ha habido varias. Ha habido la cédula viva de policías y militares. Ahora se está discutiendo una que es la de los CAS, pasar a todo el personal del sector público al Estado. Al sistema CAS, claro, a la 728, al régimen 728 de estabilidad laboral absoluta, y hay varias otras. Entonces, en realidad, hay varias aristas en las que tiene que trabajar el Ejecutivo desde el punto de vista de plan económico de gobierno y que involucra plan político, y es cuál va a ser mi término de negociación e interacción con el Ejecutivo. Y como yo he dicho ya, y he dicho creo en este programa también, tiene que ser una posición firme pero bastante clara. Es decir, mira, yo necesito que me apoyes en estos temas, facultades delegadas, apoyo en proyectos de ley, tributario, vamos a hablar de varios temas, pero estas otras iniciativas del Congreso me las tienen que encarpetar, no van más. Yo creo que tiene que estar bastante clara la línea que va a seguir el Congreso para que el Ejecutivo pueda gobernar. Como decía Pedro, estamos entrando por el cuarto ministro de Economía en 20 meses, el cuarto ministro de Educación en 20 meses, y así, tercero en la mayoría de carteras. Entonces, esta inestabilidad no puede continuar, pero de nada sirve que haya en apariencia una armonía con el Congreso y que al final te sigan lanzando, digamos, medidas que son muy complicadas desde un punto de vista económico, ¿no? Se ha criticado, algunos congresistas han criticado, han dicho que este es un gabinete lleno de NN, de gente desconocida, o de algunos viceministros que se han convertido en ministros. O, en fin, la pregunta es, en el caso, por ejemplo, de economía, David Tuesta, ¿qué conocemos de él? ¿Qué sabemos de él? ¿Es una persona con la experiencia para asumir los retos que tiene el país? Sí, mira, David probablemente para el común de las personas no sea muy conocido acá, pero es un profesional muy competente, ha trabajado, es cierto que hace un tiempo en el sector público, ha trabajado en banca internacional, es una persona que conoce de temas de previsión social, por ejemplo, no es ajeno a los temas tributarios, que es uno de los grandes temas que tiene que trabajar el Ministerio de Economía. Entonces yo creo, y es una persona sobre todo honesta y que no tiene, digamos, no viene con una agenda o un esqueleto en el closet. O una mochila que no la tiene. Entonces yo creo que va a tener libertad para poder trabajar. Pero ¿qué es fundamental? Algo que sí, en mi opinión, ha ocurrido en los últimos 20 meses es que el Ministerio de Economía y Finanzas perdió protagonismo. Este mandamiento del gobierno anterior de decir cada quien se limita a sus temas, no sé si pretendieron aplicarlo al MEF porque el MEF es transversal. El MEF tiene competencias en todos los sectores. En todo. Entonces ha sido un MEF muy retraído, muy ausente, que no ha podido... de alguna manera entre el Primerato y el MEF operan como los que articulan una política de gobierno. Pero eso ha sido responsabilidad de la señora Arauz en este caso, o más bien de la personalidad, por ejemplo, de la ministra Cooper. No, eso ha venido desde antes. ¿Ha sido una política o una característica del gobierno? Ha sido una característica de los últimos 20 meses. Se criticó, algunos criticaron que había perdido peso el Ejecutivo del MEF frente al Congreso. Ese es un tema, por la fuerza avasalladora de los votos, si quieren, ¿no? Porque creo que pudieron tener otra estrategia. Pero al interior del Ejecutivo uno veía que no había ese poder de articulación y de definición que tenía el MEF y de propuesta de reformas y también de parar cosas que no tienen ningún sentido. O sea, pues compra de papas, cosas por el estilo, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas no pueden repetirse. Entonces, yo creo que lo que ojalá, y le deseo lo mejor al nuevo ministro de Economía, a David, es que tiene de entrada que fijar también dentro del gabinete el peso específico del Ministerio de Economía y Finanzas en una situación, además, en la cual el Ministerio de Economía y la economía está en el punto quizás más débil en que ha estado en muchos años.
pese a que el entorno externo es favorable. Entonces es necesario que el MEF lidere. Sí, y tiene que liderarlo el día 1. Que nos ha mañana mismo justamente a capear la crisis política. Es decir, la gente en esta sensación de que todavía la economía se maneja por otra línea y de que hay emprendimiento en el Perú, digamos, ha visto pasar la crisis política y no hemos tenido reacciones sociales. Lourdes Flores decía en una entrevista este fin de semana que lo que hay que vencer para llegar a un verdadero pacto social es el anti. Y hablaba del antifujimorismo. ¿Qué lectura le da usted a esa posibilidad? ¿Es momento realmente de pasar la página con respecto al anti, al voto anti, doctor Cateriano? Si me permites una licencia, sí. Mávila. Tómese las todas. A Alonso no le gusta el autoelogio, pero no hubo caída del dólar ni shock en la bolsa, porque entre otras cosas, el rendimiento económico del país, la estabilidad económica del país se debe, entre otras cosas, al buen manejo del gobierno anterior, a la cantidad de proyectos mineros que dejamos en marcha, como por ejemplo las Bambas, que hoy día son la locomotora del crecimiento económico del país. El presidente Vizcarra ha dicho que quiere poner un mayor énfasis en lo económico, en lo educativo y en la salud. Bueno, para ello se requiere generar riqueza. Hasta ahora, y esa será tarea ya del nuevo ministro de Economía y Finanzas y que se tendrá que presentar en el Consejo de Ministros, es decir el cómo, es decir, relanzar el programa económico, garantizar la inversión nacional y extranjera, promover la inversión en minería. No podemos seguir con la demagogia de paralizar los proyectos mineros. Ahora, y en esto creo que el presidente Vizcarra tiene experiencia. ¿Por qué? Porque él como gobernador de Moquegua ha lidiado, ha cohabitado políticamente con los problemas mineros. Y ojalá, con sinceridad, podamos acometer estos casos. Claro, ahora, pero, a ver, cuando se elige a Pedro Pablo Kuczynski, las expectativas mayores puestas en lo que iba a ser su desarrollo como gobernante era justamente la materia económica. Hablábamos de un presidente con todos los contactos abiertos a nivel internacional, con una carrera como economista brillante, con mucho prestigio, que podía atraer inversionistas al país. Sin embargo, la política se interpuso. Pero no solo eso, Mávila. ¿O qué hubo también? Hubieron errores también internos. Efectivamente, como dice Pedro, Perú tiene acceso irrestricto a mercados capitales, a tasas bajas, los inversionistas compran cualquier instrumento de deuda del Perú, pero se le dejó la economía creciendo a 4,5, está en 2,5. Se le dejó empleo creciendo, el empleo está cayendo, y así podríamos ir con una serie de indicadores. Se dejaron reformas en marcha. Reforma educativa, hoy día es una quimera, la han desarmado. Diversificación productiva, 2 ministros de la producción sucesivos la destrozaron por dentro. Y así podemos seguir, ¿no? Entonces, el tema es, han desarticulado reformas que encontraron y no han sido capaces de impulsar otras que se requerían en el momento que ellos entraron. Por ejemplo, una reforma importante tributaria para poder generar mayor recaudación se tenía que implementar cuando el entorno externo se recuperase, cuando los meteoritos de metales subieran. ¿Cuál era esa reforma? ¿Subir impuestos? Subir impuestos, reducir evasión, reducir elusión. Se dejaron varios planes, pero no se han implementado. 20 meses después no se implementaron. Algunos dicen, ¿por qué no se implementó antes? Porque tú no subes los impuestos cuando tienes el choque externo, digamos, golpeándote. Lo haces cuando el choque externo, cuando ya está saliendo, cuando te ayuda. Y eso ocurrió a partir del 2016. Pero se han pasado 20 meses, primero con una reforma que fue ineficaz, fue en realidad negativa, y después trabajando una reforma que no llegaron a plasmar. Entonces, hoy día que tienes una posición fiscal bastante más vulnerable y ya es muy urgente que tomen medidas. Pero las medidas están planteadas. La ministra Cooper dice que ha dejado medidas, varias las dejamos nosotros hace 20 meses también. Entonces es momento de que pasen a la acción. Entonces, esos errores le han costado al país, le han costado en crecimiento, le han costado en empleo, vamos a ver cuando salgan indicadores de pobreza lo mismo. Es decir, no estamos hablando solamente de un problema político que afectó, distrajo la atención del gobierno. Y es una mezcla de cosas. Y además, Mávila... Sino también podríamos decir que hubo una incapacidad de la propia gestión Kuczynski en su conjunto. Y una crisis constitucional. Y una crisis constitucional, es decir, no hay que olvidar que el Congreso ha roto el equilibrio de los poderes del Estado con esta
reforma manifiestamente inconstitucional vía el reglamento del Congreso que limita la atribución del presidente de la República y altera el ejercicio del voto de confianza y del voto de censura. Y creo que una de las primeras tareas que debe llevar adelante el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, es precisamente restablecer el equilibrio entre los poderes del Estado. La relación que ha existido entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido no solamente absolutamente perniciosa desde el punto de vista político, sino también peligrosamente anticonstitucional y en algunos casos yo diría casi golpista algunas de las actitudes del Parlamento, como por ejemplo en el primer caso de la vacancia que se intentó, esa denominada vacancia express, vacar a Kuczynski en 9 días. Entonces hay temas que nos deben llamar profundamente a la reflexión. El país no puede seguir pagando los platos rotos. Los platos rotos de un resentimiento que quedó, digamos... De un resentimiento que quedó de la campaña, que no la superó nunca Keiko Fujimori, que Fuerza Popular creyó que actuando de esta manera iba a obtener réditos políticos, y lo que ha logrado es el perjuicio económico del país. Entonces hay una responsabilidad también, es decir, el Congreso no puede decir con Kuczynski se acabaron los problemas. No. Al Congreso le atañe una obligación ahora, una responsabilidad. El Perú votó en las elecciones pasadas compartiendo el poder entre 2 personas, Kuczynski y Fujimori. Y ninguno de los dos estuvo a la altura de las circunstancias. Entonces, un país no puede aplicar un programa de gobierno cambiando gabinetes y ministros permanentemente. No es posible, eso no es viable. Entonces, si el Parlamento quiere continuar con esta política de obstruccionismo, lo que va a generar es la parálisis económica del país y como consecuencia de ello, un ambiente de inestabilidad política. Ahora, desde antes, cuando ya se cuestionaba y se solicitaba la renuncia del presidente Kuczynski y aparecía más información que lo vinculaba a Odebrecht, se hablaba mucho de este supuesto pacto entre un sector del fujimorismo, sobre todo el queiquismo, con Martín Vizcarra. Y es por eso que decían, Martín Vizcarra no habla, porque aquí hay un trato para poder garantizarle a él que llegue a 2021, ¿no? Porque lo importante aquí es bajarse a Kuczynski. ¿Qué nos garantiza? Y operadores políticos que además creo que han estado sentados en este programa, que decían, no, yo estoy haciendo las cosas por convicción, yo no voy a asumir la presidencia del Consejo de Ministros, yo no voy a ser ministro, yo actúo en defensa del orden constitucional. César Villanueva. Bueno, pero ese es el escenario que tenemos. Por eso. Entonces, si esos operadores políticos hoy están en cargos como el Premierato, por ejemplo, es decir, si el señor Villanueva ha asumido la presidencia del Consejo de Ministros luego de esta serie de rumores de una posible alianza entre el fujimorismo y el señor Vizcarra, ¿qué nos garantiza que puede haber una independencia y que el señor Vizcarra va a poder plantarse frente al Congreso para exigirle recuperar el equilibrio de poderes, por ejemplo? Hablar de garantías políticas sería ingenuo de mi parte responder que hay garantías. ¿Pero puede no hay garantías. o no puede? ¿Tiene herramientas o no tiene herramientas? Bueno, por esa razón señalaba que tenemos que estar vigilantes, porque también hay motivos de preocupación. No, es decir, no es un gobierno que genera absoluta credibilidad y confianza, precisamente por estas razones. Pero ningún peruano en su sano juicio, Mávila, puede querer en este momento que estamos saliendo de una crisis tan compleja el mal para este gobierno. No, entonces, por eso ese llamado a la reflexión a aquellas personas que tienen el poder. Y el presidente Vizcarra tiene el ejemplo ilustrativo y didáctico de lo que le ha pasado a Pedro Pablo Kuczynski. En todos los tonos se le advirtió a Kuczynski cuál iba a ser su final, que no iba a durar, que iba a ser vacado, ¿no? Es decir, que ingenuamente pensó que indultando a Fujimori, como lo aconsejaban sus personas allegadas, se solucionaban sus problemas políticos. Y ocurrió, lamentablemente, lo que ha acontecido. Entonces ahora, no es que estemos frente
a autoridades que generan confianza y credibilidad. ¿No le ha gustado la designación de Villanueva? ¿O no le ha gustado que le asuma el cargo, por lo que dice? Lo que creo es que una persona en política no solamente debe declarar, sino ser consecuente con sus acciones. ¿Y esa falta de consecuencia le ha jugado en contra? No sé si le ha jugado en contra, pero precisamente han ocurrido algunas... Pero desde su punto de vista, como expresidente del Consejo de Ministros, ¿hubiera sido una elección mejor del presidente Vizcarra? Bueno, yo lo he dicho, el presidente Vizcarra seguramente ha analizado de manera serena a Villanueva. Tiene que haber evaluado sus pros y sus contras. Ha hecho esta elección, no nos queda otra que apoyar esta designación, pero estar vigilantes, porque hay antecedentes que preocupan o por lo menos llaman profundamente la atención. ¿Algo que agregar? Sí, en la línea de lo que dije hace un rato y reitero lo de Pedro, en línea económica también hay una serie de propuestas del Congreso que son muy distorsionantes, muy graves, que tienen costos fiscales muy altos y que están en carrera. Entonces, uno era el tema del gas que mencionábamos. Y hay otras, pero el tema es, y hay varias que están camino, deberían ir a la Constitucional. Dos o tres que hay que corregir. Está la cédula viva que se hizo la vez pasada. Ahora el presidente promulgó una ley de Contraloría con observaciones del Ejecutivo válidas, exonerando al Congreso el nombramiento del Eso, por ejemplo. Por ejemplo, no nos explica, pero ya la firmó Vizcarra. Puede mandar un proyecto de ley diciendo... No, la promulgó Galarreta. Galarreta por presidente insistencia. Puede mandar un proyecto de ley diciendo se modifica el artículo 19. El punto es, ya hay antecedentes múltiples de que el Congreso, por un lado, te puede atacar y ahora quizás le diga vamos a llevarnos bien, pero le sigan metiendo medidas que socaven no solo la estabilidad política, sino más la estabilidad económica desde el punto de vista de lo que yo me estoy refiriendo. Tienes que tener tus términos claros de negociación de saque, porque no le va a servir de nada al Ejecutivo que le estén aprobando este tipo de medidas. La del CAS nomás te puede costar más de 2.000 millones en un año. Justamente eso le iba a preguntar. Son demasiado graves. ¿Cuál sería el impacto? Porque el propio Elmer Cuba, que era uno de los voceados para asumir el Ministerio de Economía, ha dicho que eso va a tener o tendría un impacto fiscal tremendo. Debe ser entre 2.000 y 2.500 millones de soles por año. Que es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Y hoy, por ejemplo, gestión publicada, presupuesto público de este año ya se ha ampliado más de 14.000 millones. ¿Eso es una buena o mala noticia? En realidad no es tan buena. Acá la gente sigue creyendo y dice hay plata. Exacto. Lamento decirles, no hay plata, señores. El déficit está encima de 3% y tenemos que empezar el próximo año a ajustar el déficit fiscal. ¿Cuándo se acabó la plata? La plata ya se acabó en realidad el año pasado. O sea, ya tienes que comenzar a ajustar. Acá se cree que porque vetas más inversión pública la economía va a crecer. Si quieres, hazlo este año. Pero el siguiente año tienes que comenzar a ajustar. El 2019 ajustas, el 20 más y el 21 dramáticamente. Entonces, en realidad, tienes que prepararte para eso. Lo que tiene que hacer el plan económico es comenzar a migrar. Por un lado, generar más caja, más impuestos, reforma tributaria es la gran reforma, la número 1 que tenía en cartera, pero por otro, comenzar a migrar de un motor público a un motor privado. No pensar que hay 20.000 millones de soles más para reconstrucción, no pensar que va a haber plata para todos los proyectos de infraestructura. Para comprar la papa. Y para comprar la papa y para comprar lo que sea. Entonces, ese cambio tiene que darlo el nuevo ministro, decir, señores, se vienen tiempos de austeridad, somos un país estable, somos un país que tiene reformas claras, la reforma acá, si van a entrar en laboral, si van a entrar en una reforma del sector productivo, las reformas que vean, una reforma tributaria, vamos a relanzar los temas de diversificación, los que sean. Tiene que plantear su agenda de reforma y decir necesitamos capital privado. Pero si seguimos creyendo que vamos a recuperarnos con inversión pública, lo que va a pasar es que vamos a enfrentar una situación fiscal muy complicada el 2019 y peor el 2020. Tenía una pregunta para el doctor Cateriano, que tenía que ver justamente con César Villanueva. Usted ha sido ministro de Defensa, me parece, cuando él estuvo en el primerato. ¿Cómo recuerda esa capacidad de gestión, de dirección de equipo, digamos, como el DT del gabinete? ¿Fue bueno? Fueron muy pocos meses en realidad, ¿no? Entonces tampoco podría yo decir que hubo una coordinación, ni tuvo tiempo él para lograr la ejecución del programa de gobierno que ofreció, ¿no? Yo quería incidir en un tema que es necesario también, Mávila, que es el propósito de enmienda del Congreso.
y parece que el Parlamento no quiere cambiar su conducta. Lo que ha ocurrido hoy día... por ejemplo, con el presidente del Legislativo este fin de semana, Galarreta, es de lo más elogiosa al señor Vizcarra. Pero yo me refiero, por ejemplo... falta subirlo a un altar, dice que tiene tiempo, que le van a dar tiempo para trabajar, que su capacidad de diálogo es estupenda, que el hecho de que Villanueva esté en el Primerato es lo mejor que nos ha podido pasar en el país, que por fin se acabó el gobierno corrupto, entre otras cosas. Pero yo me refiero a hechos como los que han ocurrido el día de hoy, en donde la Comisión de Ética del Congreso, de manera escandalosa, archiva el caso de la congresista Yesenia Ponce. Es decir, estos son mensajes políticos absolutamente dañinos que no generan confianza en el Parlamento, que por el contrario, lo único que hacen es ratificar con estos actos el control abusivo que tiene Fuerza Popular del Parlamento. Y la única manera que tenemos nosotros, los ciudadanos, que carecemos de ese poder que tiene Keiko Fujimori es protestar, exigir rectificaciones, porque así como pedimos cambios a nivel del gobierno, debemos también ser firmes en que el Congreso sea manejado de una manera democrática y dentro de los cauces de la Constitución y la ley. No puede ser posible que el país tenga congresistas como Yesenia Ponce, como Bienvenido Ramírez, como el señor Mamani, y que la señora Keiko Fujimori, al igual que protegió a Joaquín Ramírez, ahora tenga esta clase de socios políticos. ¿Se refiere a Mamani por la investigación de lavado de activos? Me refiero a Mamani en términos generales, a esta clase de congresistas que la señora Keiko Fujimori colocó en el Congreso. Entonces, la señora Fujimori también tiene que hacer un examen de conciencia, si es que esto le conviene o no al país. O vamos a tener que soportar durante 3 años a esta clase de congresistas de Fuerza Popular que gracias a la prepotencia del poder se mantienen en sus curules, porque en una situación de normalidad democrática, un hecho tan escandaloso y abusivo como el ocurrido el día de hoy con Yesenia Ponce, simplemente sería un asunto que no hubiese pasado. Por un lado pasado. se anuncia una investigación para todos los comprendidos en el caso Mamani, pero por el otro se archiva a Yesenia Ponce cuando las pruebas son irrefutables. En el caso de la invención de compañeros de promoción o las falsedades que aparecen en sus certificados de estudios. Ustedes han mencionado varios temas que todos básicamente giran en torno a la relación ejecutivo-legislativo. Y nosotros la semana pasada pusimos un tema sobre el tapete que era el tema famoso del presupuesto y de la comisión de presupuesto. Y ahí hay varias cosas que esclarecer para que la gente entienda, porque hubo también una respuesta airada, yo creo que sobredimensionada del fujimorismo, porque no se acusó a nadie, simplemente se evidenció cómo funcionaba esto y exigimos un mínimo de transparencia. Me gustaría tocar con ambos el tema luego de hacer una pausa. Hacemos la pausa y regresamos con eso aquí en 2018. Muy bien, continuamos con el análisis sobre lo que ha sido el día de hoy la conformación y finalmente ya hemos conocido quiénes son los integrantes del nuevo Consejo de Ministros, en su mayoría gente con mucha experiencia, no se duda de su profesionalismo, para muchos desconocidos, ¿no? Hay nombres como Fabiola Muñoz como ministra del Ambiente, Silva Pesar, Roger Valencia, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, gente que para el público, digamos, seguramente en sus campos todos suenan, pero para la gente dice, uy, aquí falta manejo político y ese manejo político pareciera estar recayendo en César Villanueva. Habíamos adelantado antes de ir a la pausa que hay un tema que nosotros presentamos aquí en el programa y de alguna manera introdujimos al debate, que es qué es lo que está pasando con el presupuesto que presenta el Ministerio de Economía y Finanzas y qué es lo que pasa con la Comisión de Presupuesto, que esta vez ha recaído en manos de un partido que no es el de gobierno, justamente por la mayoría que ha obtenido Fuerza Popular. Kenji Fujimori dijo, voy a demostrar quiénes son los verdaderos corruptos, cómo se reparten los 5 millones de obras. ¿Cómo funciona esto? Es decir, el ministerio le entrega un margen al Congreso para que ellos introduzcan proyectos antes de la aprobación o a cambio de la aprobación, porque hasta donde sabemos legislativo no tiene iniciativa de gasto. ¿De dónde podría un congresista interferir en un presupuesto que hace el Ejecutivo? Yo quisiera hacer un pequeño comentario.
por uso del Congreso, la Comisión de Presupuesto la ha presidido siempre un congresista que pertenecía al partido de gobierno. Así es. Precisamente por esa razón, como los congresistas no tienen iniciativa en el gasto público, porque la prohibición está en la propia Constitución, y es el Ejecutivo el que tiene la iniciativa legislativa de presentar el proyecto de ley de presupuesto, que dicho sea de paso es la única ley que tiene vigencia anual, es decir, para el ejercicio presupuestal de cada año, la coordinación se hacía más fácil entre un congresista del gobierno y el MEF. Exacto. Ok, y eso cambió ahora. Cambió con este Parlamento. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese Las cambio? consecuencias son las que hay que investigar precisamente porque este uso no es normal y la denuncia hecha por el congresista Kenji Fujimori y otros congresistas ameritan pero que una además indagación. quedó evidenciada en los videos. O sea, ok, en los videos hablaban de la obra, sí, para tu región, los 5 millones, tú te ganas tanto, conectas con tu alcalde. Claro, en ese caso, el doctor Azabache nos decía también la semana pasada, había una contraprestación, es decir, proyecto, ¿no?, a cambio de voto en contra de vacancia. En los otros casos no, digamos, en los otros casos son proyectos que pueden presentar legítimamente los congresistas, digamos, para mejorar la situación de sus regiones, que cumplen con todos los requisitos legales. Por eso la pregunta es cómo funciona este enlace entre Ejecutivo y Legislativo. Mávila, la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto lo elabora el Ejecutivo y lo remite al Congreso como máximo a fin de agosto de cada año. Y de ahí ya toma posesión la Comisión de Presupuesto, el Congreso de la República. Como bien dice Pedro, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Pero sí puede, manteniendo los techos, hacer modificaciones en esa propuesta que envió el Ejecutivo. ¿Cuáles son los Puede límites? modificar artículos, puede modificar partidas, puede decir, le quito a este ministerio y le paso a este ministerio, puede decir, le quito este proyecto y le paso a este proyecto. ¿De acuerdo? ¿Pero con qué justificación? Porque el Congreso finalmente es soberano y el Congreso es el que va finalmente a votar esa ley. Entonces, en ese sentido, normalmente no hay muchos cambios, pero legalmente no es que estén impedidos, siempre y cuando te mantengan los topes, podrían, digamos, hacerte un Frankenstein, que no ha ocurrido, por lo menos hasta donde yo he estado en el Ejecutivo. Ahora con este cambio no lo sé. Pero además es muy fácil de averiguar eso, porque Viendo, todo proyecto contrastando. requiere, para ser aprobado, pasar por el SNIP, seguir Exacto. con todos los procedimientos que se requieren para cualquier ¿podría el Congreso proyecto de decir, inversión por ejemplo, pública. le queremos otorgar un porcentaje, un punto más presupuestal a educación y no a transportes? ¿Podría llegar a eso? Puede decir, le queremos quitar 100 millones de soles a transportes y darle 100 millones más a educación. Siempre y cuando no cambies el tope, puedes hacer esos La cambios. pregunta ya es el criterio técnico. Exacto, pero esos son criterios que va a aplicar el Congreso. Entonces, el Congreso toma posesión, la Comisión de Presupuesto, los congresistas, sobre el final, a fin de noviembre, en la fecha límite, al Ejecutivo se le pregunta cuando quieren aprobar su proyecto. Sí. Hemos estado hoy con Pedro en alguna oportunidad. ¿El Ejecutivo está de acuerdo con este proyecto de ley? El Ejecutivo puede decir sí o no. O sea, también tiene una segunda opinión sobre Puede eso decir, que devuelve el Congreso. Normalmente no estás de acuerdo en el 100, dices, bueno, saqué el 95% de lo que quería, no, ya. O el Ya, Congreso un sábado a las 6 de la mañana te puede decir, oye, necesito aumentar el sueldo a los parlamentarios y a los empleados del Congreso. Por eso, al último minuto, ¿no? Y te ahí- lo meten en el conocimiento. Bueno, tienes que decir si ahí- lo aceptas o no lo aceptas. ¿no? O pones el presupuesto de toda la República. Pero, ¿y si no lo aceptas, no te aprueban el presupuesto? No. Y- Sí. Exacto. Entonces, esas cosas ocurren. Dicho sea, estoy de acuerdo, Pedro. Sí. Pero el tema concreto es, hay que diferenciar dos cosas. Una es, si el Congreso reasigna partidas Sí. con criterios muy laxos, ineficientes, pobres, etcétera, pero no irregulares o no ilegales, o si lo hace porque dice, yo quiero 5% acá, 5% allá. Eso es algo que se tendrá que dilucidar si ocurrió uno, ocurrió otro, o ocurrió ninguno. Porque no es lo mismo. Que yo reasigne una partida no significa que es por razones irregulares. Correcto, puede no ser por Exacto. Mal. Pero eso es algo que tendrá irregularidades, que ver. pero sí puede ser por intereses políticos. La pregunta Exacto. es, y yo les planteo fíjate, ambos. son genuinos. acá hay una cosa más grave. Sí. Es que este ha sido un tema de escándalo, el de la repartija en la Comisión de Presupuesto. Claro, de yo escándalo les digo, a nacional, ver. no solo político, sino también hay indicios razonables desde el punto de vista legal que existiría comisión de delito.
A mí me llama profundamente la atención, Ávila, que hasta el momento el Ministerio Público no haya iniciado ninguna investigación. No, la pregunta también es sobre audios, la Contraloría. ¿no? Es decir, pero los audios es otro tema. Ya, pero yo me estoy refiriendo exactamente al tema de la supuesta repartija en la Comisión de Presupuestos. Así es. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué algunos fiscales que son tan locuaces no se han pronunciado? No estoy ya diciendo el fiscal de la Nación, claro, sobre este tema. Pero yendo más al plano ejecutivo, la propia Contraloría, es decir, si tenemos conocimiento, a ver, y se confirma la información de que la señora Beteta, presidenta de la Comisión de Presupuesto, consiguió para Huánuco, digamos, la mayor cantidad de proyectos, el 21.8% del 100% de proyectos, ¿llama o no llama a sospecha? ¿Debe o no debe transparentar eso? Lo que debe... O sea, debe es iniciarse una investigación. Pero hay un manejo político del dinero. Hay un manejo político de los fondos públicos. Acá hay una denuncia grave, no es una denuncia política, ojo. Lo que ha habido de parte del congresista Kenji Fujimori, que no es un enemigo histórico del fujimorismo, ¿no? Sale de las entrañas del fujimorismo. Lo que él está denunciando es casi un hecho delictivo. Entonces, ¿por qué la Contraloría no investiga? ¿Y por qué el Ministerio Público, me refiero al caso de la repartija, no al de los audios, no ha designado a un fiscal que de oficio inicie las indagaciones? Si tenían que entrar a ver los criterios que se usaron para esa asignación de recursos, si cumplieron con los filtros del SNIP, si cumplieron con criterios presupuestarios, si no se hicieron criterios, claro, pero etcétera, ahí podemos hablar de algo que puede ser legal, puede ser incluso políticamente aceptable, como dijo el doctor Azabache, pero puede ser éticamente cuestionable y en cualquier caso transparentable para que la gente pueda emitir un juicio de valor sobre lo que está haciendo. Es siendo y la manera, muy benévolo, ¿no? Porque precisamente la conducta mostrada en los videos de los señores congresistas de Fuerza Popular precisamente no son conductas arcangélicas. Claro, y no, sí le entiendo la figura, pero a lo que yo iba es a que finalmente la gente tiene derecho, los peruanos tenemos derecho, justamente cuando estamos hablando de que el Mercuba ha dicho que hay que aumentar los impuestos, que los ajustes que se hicieron al inicio, la ley MIPE y todo esto no ha funcionado. Es decir, si de verdad viene un ajustón, si de verdad no hay plata, los peruanos con mayor razón tenemos que conocer por lo menos cómo opera, cómo se asignan los fondos públicos. Cómo se asignan los fondos y cómo una región, por ejemplo, que tiene una congresista como la señora Beteta de Fuerza Popular, tiene derecho a beneficiarse con más obras que una región más pobre como Huancavelica, porque no tiene a una congresista del partido mayoritario en la Comisión de Presupuesto. ¿No es cierto? A pesar de eso. Entonces, por ahí va el tema de la exigencia y de la vigilancia que mencionó el doctor Cateriano. Les agradezco a los dos esta conversación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.